Muy bien, segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Yo decía al principio del programa que el debate sobre el aborto que recién comienza en la Argentina, o por lo menos recién comienza con la intensidad de estas últimas semanas, tiene mucho de teoría, tiene mucho de convicciones filosóficas, de convicciones religiosas, pero también está atravesado por experiencias humanas muy concretas. Nosotros tenemos aquí en la mesa 4 mujeres que pasaron por la experiencia de abortar, que decidieron en un momento interrumpir un embarazo. Me imagino que es un tema que para mucha gente debe ser conflictivo, que debe ser difícil de entender, y para otra gente debe ser natural y absolutamente comprensible. Una experiencia que atravesaron lamentablemente decenas de miles, cientos de miles de mujeres. Lo raro es que haya quienes quieran contar esa experiencia en público. A la primera que le quería pedir que lo cuente y cómo fue, y es a Cecilia Merchant, diputada nacional, porque ya se lo escuché contar y es muy conmovedor. Y en base a eso fue la idea de... Es una idea que además hace mucho tiempo hizo la revista 3 Puntos, que en su primer número 14 años. puso, Hoy claro, puso muchas mujeres poniendo... Esa foto que está hoy día es muy distinta. Es muy distinta a la que está ahora. Muy distinta. ¿Cómo fue, Cecilia? Sí, bueno, en primer lugar que, digamos, conté mi historia mucho tiempo después de que la conté públicamente, muchísimo, creo que 22 años después. En realidad porque creo que la clandestinidad a la que estamos sometidas las mujeres cuando atravesamos por esta situación nos marca a cada una de maneras diferentes, ¿no? Es un piropo, 22 años hace, eras una nenita. Y sí, tenía 18 años, o sea, sé que hace un poco menos, no hace tanto tiempo. No, pero hace, claro, sí, 20, 40, tengo 41 años. No piropea a nadie. Tengo 41, bueno, gracias. Es un hecho histórico. Es una que noticia, vos sepas. que yo sepa, claro. Claro, que lo haga público. Bueno, no, tengo 41 años y a los 18 años, en realidad, en mis primeras relaciones sexuales, bueno, quedo embarazada y en realidad yo venía de una historia de vida, yo soy de un pueblo. Después viví en una ciudad un poco más grande, pero en realidad para mí no entraba en mi imaginario la posibilidad de interrumpir un embarazo, ¿no? O sea, venía de una formación católica, con el mandato de la maternidad muy fuerte, y lo cierto es que me encontré ante esa disyuntiva y en la clandestinidad. Y espera, la verdad que... ¿Por qué, dada esa tradición, decidiste hacerlo? Decidí igualmente porque en ese contexto mi vida me trato de ver hoy como era en ese momento y en realidad era una adolescente que recién se iba de su casa, que empezaba a estudiar una carrera universitaria, que recién empezaba a tener un vínculo con un hombre de otra manera. O sea, realmente no había ninguna condición tampoco para que pudiera avanzar, ¿no? O sea, tampoco me imaginaba ni avanzando en ese embarazo, pero tampoco entraba en ese contexto, ¿no? de mi propia historia. Ahí fue que, bueno, pude hablar con mi mamá me contó que ella, después de tener a nosotros 3 hijos, había tenido que atravesar por esa situación y a mí también como que pude tener una referencia de que... ¿Tu mamá avaló la decisión? Mi mamá avaló la decisión y acompañó mi decisión y en realidad esa clandestinidad, ¿no? Y en un lugar fuera, lejos de mi casa, bueno, todas las cosas que esto significa, todo lo que implica. ¿En un pueblito en La Pampa? No, de Córdoba. De Córdoba. Lo que significó en definitiva fue que lo atravesara con muchas culpas, con mucha angustia y además que tenga también una complicación en mi salud y termine con mi hermano corriendo a buscar quién me salve de una infección, ¿no? Y eso también nos marcó mucho, creo, a mí personalmente y a mi hermano también, porque además cuando llegábamos al hospital, en el hospital escuchábamos que decían no le toques un aborto, ¿no? Entonces era muy, muy fuerte, yo volando de fiebre y una cantidad de condiciones que en realidad cuando decidí contarlo fue para ponerle de alguna manera también una cara más a esas 70.000 mujeres que terminan internadas en hospitales y jóvenes, la gran mayoría, que terminan internadas en hospitales por consecuencias de abortos clandestinos. Y lo que más me marcó en ese momento, y es lo que siempre me vuelve a conmocionar en definitiva, es que en ese tiempo en que yo me salvaba, la hija de una mujer, yo era alfabetizadora, y la hija de una mujer a la que yo alfabetizaba se murió en la misma etapa en que yo me salvé, ¿no? Por un aborto clandestino hecho de manera absolutamente casera. Entonces, trato de ponerme en esa realidad, en la mía, de ese momento, de una joven, adolescente, y la otra también,
¿no? Que teníamos toda una maravilla de vida para seguir para adelante. Efectivamente, por un montón de condiciones yo pude hacer todo eso, la otra joven no, y eso a mí me marcó absolutamente. Pero tanto me marcó y tan fuerte es la clandestinidad y lo que eso implica y el miedo a morirse en ese contexto también, que, por ejemplo, a mi hija, que ya tiene 20 años, que es una persona hermosa como mujer, como persona que tiene capacidad de ponerse en los zapatos de las demás y que además avala absolutamente y es una de las que también pelea por estos derechos, nunca se lo había podido contar. No, se lo conté el año pasado, antes de tomar la decisión de hacerlo público. ¿Y? Pero quiero decir que es... Y mi hija, bueno, también nos emocionó a ambas porque en realidad tenía que ver... ¿A qué edad se lo contaste? El año pasado, tenía 20 años. La misma edad que vos. Ella tenía la misma edad en que fui mamá, ¿no? La misma edad en que yo fui mamá. Entonces, después bueno, rápidamente quedaste embarazada de nuevo. Sí. ¿Y por qué decidiste tenerlo la segunda vez? Si era casi la misma edad, la misma situación. Fueron 2 años después. Creo que habían, para mí, la idea de la maternidad me atravesaba muy fuerte, de una manera muy intensa. Yo vengo de una familia de italianas, ¿viste? Donde somos todas madres, donde no hay otra visión distinta de la realización también de la mujer, que no sea también a través de la maternidad, y eso también es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte para todas nosotras. Por supuesto que soy una feliz madre, o sea, amo a mi hija y realmente he sido muy feliz en mi maternidad, pero me ha costado un montón. O sea, lo cierto es que... ¿Nunca mirando hacia atrás, Cecilia, tuviste dudas de lo que hiciste? Yo creo que sí, siempre. Siempre tuve dudas, incluso de ser madre a los 20. Tuve dudas y me trato de ver a los 18, a los 20, y me veo tan chiquita, veo a mi hija... y pienso e intento evaluar cómo era también mi historia en ese momento y siempre tengo dudas. Hay cosas que hubieran sido muy diferentes en mi vida, tanto en una decisión como en la otra. O sea, ser madre a los 20 años y estudiar y terminar una carrera, trabajando, tratando también de aportar desde la acción social, desde el trabajo, desde la militancia, un montón de cosas. No fue una tarea simple para una chica que hoy las veo, una de 20, de 18, y digo, bueno... Realmente fue para mí muy intenso y logré hacer un montón de cosas con un esfuerzo quizás mayor que otras compañeras mías en la facultad, que otras compañeras que tenían trabajo igual que yo. O sea, fue difícil. En algún sentido siento que todas las decisiones que tomamos las mujeres, sea una, sea la otra, son decisiones que siempre una revisa, ¿no? Y que realmente a veces dudamos, a veces pensamos si estuvo bien, si estuvo mal, como todas las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Que son parte de nuestra propia historia y que en definitiva nos atraviesan también desde nuestro propio cuerpo, ¿no? Miranda, ¿cómo fue tu...? Bueno, en realidad mi experiencia es bastante distinta de la de Checha. Yo era bastante más grande, tenía 26 años. En realidad sí hay algo en común y es lo que hay en común con todos los abortos de las mujeres en Argentina y es el tema de la clandestinidad, el tema de los sentimientos encontrados por esa misma clandestinidad también, ¿no? Porque una cosa es las cargas y las ideas que uno pueda tener, las dudas de si estará bien, estará mal, pero a eso sumarle todo el tema, digamos, de la carga clandestina. Yo soy una persona de clase media, universitaria, tenía 26 años, hace 5 años que estaba en pareja, o sea, todo lo idealmente que tiene que suceder para tener un hijo, por ahí estaba, pero yo sentía que no era mi momento, realmente no tenía el deseo de ser madre, no era un embarazo buscado, soy de esas personas que tienen mala suerte y les fallan los métodos anticonceptivos, las pastillas a veces fallan, soy una de las víctimas de eso. Entonces, en ese sentido, fue muy distinto y yo por mi militancia, yo milito en el MST y también por mi práctica, digamos, en antropología, en trabajo de campo, digamos, desde muy chica que me la paso trabajando en barrios precarios, etcétera, y digamos acompañando a otras mujeres que por ahí no habían podido tener el acceso a determinados recursos, tanto simbólicos como materiales, como había tenido yo, y acompañándolas en los trayectos, digamos, de pensar un aborto sí, un aborto no, acompañándolas en los cuidados sexuales, acompañándolas a las salitas, acompañándolas en pensar en talleres de educación sexual, y de pronto me pasa a mí que me quedo embarazada y yo me quería matar porque una de las cosas que sentía era que era una tonta. O sea, ¿tuviste apoyo de tu pareja, de tu familia? Tuve